Segundo, que te saqué de tierra de Egipto. Egipto y la casa de servidumbre son lo mismo, solo que son representadas para nosotros bajo expresiones diferentes. La primera expresión es que te saqué de tierra de Egipto. ¿Por qué el Señor menciona la liberación de Israel de Egipto? Primero, por la extrañeza de la liberación. Dios liberó su pueblo, Israel, por señales y maravillas extraños, al enviar plaga tras plaga sobre el faraón, arruinando los frutos de la tierra y matando a todos los primogénitos en Egipto. Éxodo 12:29. Cuando Israel marchó fuera de Egipto, Dios hizo que las aguas del mar se abriesen y se hiciese una pared para su pueblo, mientras ellos pasaban en tierra seca. E hizo del mismo mar una calzada elevada para Israel, y una sepultura para el faraón y sus carruajes. Bien podía el Señor mencionar esta liberación extraña. Él labró milagro tras milagro para la liberación de ese pueblo. Segundo, Dios menciona la liberación de Israel de Egipto por causa de la grandeza de la liberación. Él liberó a Israel de las contaminaciones de Egipto. Egipto era un aire malo en el que vivir. Estaba infectado con idolatría. Los egipcios eran idólatras brutos. Eran culpables de lo que el apóstol habla en Romanos 1:23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los egipcios, en vez de adorar al Dios verdadero, adoraban al hombre corruptible. Ellos deificaron su rey Apis, prohibiendo a todos, bajo el dolor de la muerte, a decir que era un hombre. Adoraban aves como el halcón, adoraban animales como el buey, hicieron la imagen de un animal como Dios de ellos, adoraban reptiles como el cocodrilo y el ratón indio. Dios lo menciona, por tanto, como una señal de favor a Israel, que los sacó de tal país idólatra. Te saqué de tierra de Egipto. La cosa que notaré es que no es una bendición pequeña ser liberado de lugares de idolatría. Dios habla de ello no menos de 10 veces en el Antiguo Testamento. Te saqué de la tierra de Egipto, un lugar idólatra. Aunque no había un horno de hierro en Egipto, aún había muchísimos altares y dioses falsos, y fue un gran privilegio para Israel ser liberado de Egipto. Josué lo reconoce como una de las principales y más memorables misericordias de Dios hacia Abraham, que lo sacó de Ur de los Caldeos, donde los ancestrales de Abraham servían a dioses extraños. Josué 24, 2 y 3. Es bueno que la planta que está puesta en un suelo malo sea trasplantada a uno mejor, donde puede crecer y florecer. Así es una misericordia cuando alguien que está plantado en medio de idólatras es removido y trasplantado en Sión, donde las gotas de plata de la palabra de Dios los hace crecer en santidad. ¿En dónde aparece ser una bendición tan grande ser liberado de lugares de idolatría? Primero, es una gran misericordia, porque nuestra naturaleza es propensa a la idolatría. Israel empezó contaminándose con los ídolos de Egipto, Ezequiel 22:3. Madera seca no es más propensa a quemarse que nuestra naturaleza a la idolatría. Los judíos hicieron pasteles para la reina del cielo, es decir, para la luna. Jeremías 7:15. ¿Por qué somos propensos a la idolatría? Porque somos guiados mucho por objetos visibles y amamos agradar a nuestros sentidos. A los hombres naturalmente les gusta un Dios que puedan ver, aunque sea un Dios que no puedan verlos. Sin embargo, ellos lo verían. El Dios verdadero es invisible, lo cual hace que el culto idólatra sea algo que pueda ver. Segundo, es una misericordia ser liberado de lugares de idolatría, por causa de la grandeza del pecado de idolatría, lo cual significa dar esa gloria a una imagen que es debida a Dios. Dios se apropia de toda adoración divina, es una flor de su corona. La gordura del sacrificio es reivindicado por él, Levíticos 3:3. Adoración divina es la gordura del sacrificio, la cual él reserva para sí. El idólatra dedica esta adoración a un ídolo, que el Señor de ninguna manera soportará. Y a otro no daré mi gloria,
ni mis alabanzas a esculturas. Isaías 42:8. La idolatría es un adulterio espiritual, porque han adulterado y han fornicado con sus ídolos. Ezequiel 23:37. Adorar a cualquier otro aparte de a Dios es romper el matrimonio y hacer que el Señor niegue su interés en un pueblo. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Oseas 2:2. Tu pueblo se ha corrompido. Éxodo 32:7. Dios llama a la idolatría blasfemia. En esto me afrentaron vuestros padres. Ezequiel 20:27. Idolatría es adoración al diablo. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Deuteronomio 32:17. Estos dioses nuevos eran demonios antiguos, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Levítico 16:7. La palabra hebrea Lazairim significa los peludos, porque los demonios eran peludos y aparecían en formas de sátiros o macho cabrío. Qué terrible es un pecado de idolatría, y qué señal de misericordia es ser arrebatado de un lugar de idolatría, como Lot fue arrebatado de Sodoma por ángeles. Tercero, es una misericordia ser liberado de lugares de idolatría, porque la idolatría es una religión absurda e irracional. Puedo decir como Jeremías 8:9, ¿y qué sabiduría tienen? ¿No es una insensatez rechazar lo mejor y escoger lo peor? Los árboles en el campo de la parábola de Jotam despreció la vid, que alegra tanto a Dios como al hombre, y el olivo que es plenitud de gordura, y la higuera que es plenitud de dulzura, y eligió la zarza para reinar sobre ellos, lo cual era una elección insensata. Jueces 9. Así es para nosotros rechazar al Dios vivo, quien tiene poder para salvarnos, y hacer una elección de un ídolo, que tienen ojos mas no ven, tienen pies mas no andan. Salmos 115, 6 y 7. ¿Qué prodigio de locura es esta? Por lo tanto, ser liberado de cometer insensatez es una misericordia. Cuarto, es una misericordia ser liberado de lugares de idolatrías, por causa de los tristes juicios infligidos sobre idólatras. Esto es un pecado que enfurece a Dios y hace que la furia aparezca en su rostro. Ezequiel 38:18. Busca por el libro entero de Dios y no encontrarás ningún pecado con el que ha acompañado más plagas que con la idolatría. Se multiplicarían los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Salmo 16:4. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Salmo 78:58. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Versos 59 y 60. Silo era una ciudad que pertenecía a la tribu de Efraín, donde Dios puso su nombre. Jeremías 7:12. Pero por sus idolatrías Dios abandonó el lugar, entregó a su pueblo a la espada, ocasionó que sus sacerdotes fuesen inmolados y su arca ser llevada cautiva, para nunca más ser devuelta. Qué severo era Dios contra Israel por adorar al becerro de oro. Éxodo 32:27. Los judíos dicen que en cada miseria que les caía había una pizca del becerro de oro en ella. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Permanecer en idolatría desconecta a los hombres del cielo. 1 Corintios 6:9. Entonces no es una misericordia pequeña ser liberado de lugares de idolatría. Primer uso. Ve la bondad de Dios hacia nuestra nación, al sacarnos fuera del Egipto místico, liberándonos del papismo, que es idolatría papista, e hizo surgir la luz de su verdad gloriosamente entre nosotros. En tiempos pasados, y más tarde en los días de Marianos, Inglaterra fue llenada con idolatría. Adoraba a Dios de una manera falsa, y es idolatría. No solo adorar a un Dios falso, sino al verdadero Dios en una manera falsa. Tal fue nuestro caso anteriormente. Teníamos el purgatorio, indulgencias, la misa idólatra,
las escrituras encerradas en una lengua desconocida, invocación de santos y ángeles, y adoración de imágenes. Las imágenes son maestras de mentiras. Habacuc 2:18. ¿En dónde enseñan mentiras? Ellas representan a Dios, quien no puede ser visto, en una forma corporal. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Deuteronomio 4:12. Dios no puede ser pintado por ningún dedo, ni el alma, siendo un espíritu, mucho menos Dios. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Isaías 40:18. Los papistas dicen que adoran a Dios por la imagen, lo cual es un gran absurdo, pues si es absurdo arrodillarse a una imagen de un rey cuando el rey mismo está presente, mucho más es arrodillarse a la imagen de Dios cuando Dios mismo está presente. Jeremías 23:24. ¿Qué es la religión papista sino un montón de ceremonias ridículas? Sus ceras, flores, hogueras, Agnus Dei, crema y aceite, rosarios, crucifijos. ¿Qué son estas cosas sino la política de Satanás, vestir una adoración carnal, ajustada para mentes carnales? ¿O qué motivo tenemos para bendecir a Dios por liberarnos del papismo? Fue una misericordia ser liberado de la invasión española y la conspiración de la pólvora, pero es algo mucho mayor ser liberado de la religión papista, que habría hecho que Dios nos diese la carta de divorcio. Segundo uso. Si es una gran bendición ser liberado del Egipto de idolatría papista, esto muestra el pecado e insensatez de los que, habiendo salido de Egipto, están dispuestos a volver de nuevo. El apóstol dice, huye de la idolatría, 1 Corintios 10:14. Pero estos más bien huyen a la idolatría, y en esto son como el pueblo de Israel, que, a pesar de toda la idolatría y tiranía de Egipto, anhelaban volver a Egipto. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números 14:4. Pero, ¿cómo volverán a Egipto? ¿Cómo tendrán comida en el desierto? ¿Hará llover Dios, aún, sobre tales rebeldes? ¿Cómo pasarán el mar rojo? ¿Dividirá Dios el agua otra vez por un milagro, por tales que dejan su servicio y se van al Egipto idólatra? Aún así ellos dicen, designemos un capitán. Y no hay tales espíritus entre nosotros que dicen, designemos un capitán y volvámonos para el Egipto papista otra vez. Si lo hacemos, ¿qué conseguiremos? Temo que los puerros y cebollas de Egipto hará que nos enfermemos. ¿Alguna vez suponemos que, si bebemos de la copa de fornicación, beberemos de la copa de salvación? ¿O que nadie pierda así su razón, como para esclavizarse al arzobispo de Roma, disponerse a agarrar una vela para un sacerdote de misa y arrodillarse a un Dios extraño? No digamos que designaremos un capitán, sino más bien decir como Efraín, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Oseas 14:8. Tercer uso. Si es una misericordia ser sacado de Egipto, no es deseable o seguro plantarse en un lugar de idolatría, donde sería un crimen capital ser visto con una Biblia en nuestras manos. Algunos, por ganancia secular, se introducen entre idólatras y piensan que no hay ningún peligro en vivir donde el asiento de Satanás está. Ellos oran a Dios para que no los deje caer en tentación, pero ellos se dejan llevar. Están en gran peligro de ser contaminados. Es difícil ser como el pez que se mantiene fresco en aguas saladas. Un hombre no consigue habitar entre moros, sino que será descolorido. Tú serás luego corrompido por idólatras antes de que se conviertan por ti. José no obtuvo ningún bien viviendo en una corte idólatra. Él no enseñó al faraón a orar, sino que el faraón le enseñó a él a jurar, o insultar o maldecir aquí la palabra. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Salmos 106, 35 y 36. Temo que ha sido la ruina de muchos, de que se han sentado entre idólatras para promover sus comercios, y al final no solo han comerciado con ellos en sus comodidades, sino en la religión. Cuarto uso. Es una misericordia ser sacado de Egipto, un lugar profano, y donde el pecado reina. Reprocha a padres que muestran poco amor a las almas de sus hijos.
sea al ponerlos al servicio o al compararlos. Al ponerlos al servicio, sus cuidados es principalmente por sus cuerpos, para que sean proveídos, y no se importan de lo que pase con sus almas. Sus almas están en Egipto, en casas donde hay bebida, insultos, violación del sábado, y donde el nombre de Dios es todos los días deshonrado. Al comparar a sus hijos, ellos solo se fijan en el dinero. No os unáis en yugo desigual, 2 Corintios 6:14. Si sus hijos están en yugo igual por bienes, no se importarán si están en yugo desigual por la religión. Que tales padres piensen lo precioso que las almas de sus hijos son, de que es inmortal y capaz de tener comunión con Dios y los ángeles. ¿Dejarás que un alma sea perdida al ponerla en una familia mala? Si tuvieses un caballo que amases, no lo pondrías en un establo con otros caballos que estuviesen enfermos y malos. ¿No amas a tu hijo más que a tu caballo? Dios te ha confiado con las almas de tus hijos. Tienes almas a tu cargo. Dios dice, como en 1 Reyes 20:39, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya. Asimismo Dios dice, si el alma de tu hijo se pierde por tu negligencia, su sangre se te requerirá. Piensa en esto, todos los padres tengan cuidado de poner a sus hijos en Egipto, en una familia mala. No los pongan en la boca del diablo. Busquen para ellos una familia sobria, religiosa, tal como la de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Tal familia como la de Kramer, la cual era una guardería de piedad, una Betel, de la cual puede ser dicho, la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15. Quinto uso. Vamos a orar para que Dios guarde a nuestra nación inglesa de las profanaciones de Egipto, para que no sea de nuevo llenada con superstición e idolatría. Oh religión triste, no solo tener nuestros bienes, nuestros cuerpos esclavizados, sino nuestras conciencias. Oren para que la verdadera religión protestante pueda aún nutrir entre nosotros, para que el sol del Evangelio pueda aún brillar en nuestro horizonte. El Evangelio levanta a un pueblo hasta el cielo, la corona y gloria del reino. Si esto es removido, la gloria se apartará. Al ser cortada la cima de la haya, todo el cuerpo del árbol se marchita rápidamente. Así el Evangelio es la cima de todas nuestras bendiciones. Si esta cima es cortada, todo el cuerpo diplomático pronto se marchitará. Oh, ora para que el Señor continúe las señales visibles de su presencia entre nosotros, sus ordenanzas, que Inglaterra pueda ser llamada Jehová Sama. El Señor está ahí. Ezequiel 48:35. Ore para que la justicia y paz se besen, que esa gloria pueda habitar en nuestra tierra. Tercero, de la casa de servidumbre. Egipto y la casa de servidumbre son la misma cosa, solo que son expresadas bajo una noción diferente. Con Egipto es entendido un lugar de idolatría y superstición. Con casa de servidumbre es entendido un lugar de aflicción. Israel, mientras en Egipto, estaba bajo gran tiranía. Tenían capataces crueles sobre ellos, quienes los ponían a trabajar arduamente y los ponían a hacer ladrillos. Sin embargo, no les dejaban paja. Por eso, Egipto es llamada en Deuteronomio 4:20 el horno de hierro. Y aquí la casa de servidumbre. De esta expresión, te saqué de casa de servidumbre, dos cosas deben ser notadas. Los hijos de Dios pueden a veces estar bajo aflicciones complicadas, en casa de servidumbre, pero Dios a su debido tiempo los sacará de sus estados de aflicción. Te saqué de casa de servidumbre. Los hijos de Dios pueden a veces estar bajo aflicciones complicadas, en casa de servidumbre. El pueblo de Dios no tiene un escrito de comodidad concedido, ningún estatuto de exención de problemas en esta vida. Mientras los malvados son mantenidos en azúcar, los piadosos son a menudo mantenidos en agua salobre. Y de hecho, ¿cómo el poder de Dios podría ser visto al sacarlos de problemas si a veces no los metiese en ellos? ¿O cómo Dios quitaría las lágrimas de sus ojos en el cielo si en la tierra no derramaron ninguna? Sin duda, Dios ve que sus hijos necesitan que estén a veces en casa de servidumbre. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. 1 Pedro 1:6.
El cuerpo a veces necesita una porción amarga para que tenga una dulce. ¿Por qué Dios permite que su pueblo esté en casa de servidumbre o en un estado de aflicción? Primero, para probación, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, para afligirte y probarte. Deuteronomio 8, 15 y 16. La aflicción es la piedra angular de la sinceridad, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Salmos 66, 10 y 11. Los hipócritas pueden abrazar la verdadera religión en prosperidad y cortejar a esta reina, mientras tenga una joya colgada en su oreja. Pero un buen cristiano es quien se mantendrá cerca de Dios en un tiempo de sufrimiento. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti. Salmos 44, 17. Amar a Dios en el cielo no es de extrañar, pero amarlo cuando nos corrige revela sinceridad. Segundo, para purgar nuestra corrupción. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Isaías 27, 9. El ojo, aunque es una parte tierna, aun cuando está herido, le ponemos polvos finos y aguas para quitar la catarata. Así, aunque el pueblo de Dios es amado por Él, aun cuando la corrupción empieza a crecer en ellos, Él aplicará el poder fino de aflicción para quitar la catarata del ojo. La aflicción es el azote de Dios para trillar nuestras cáscaras. Es un medio que Dios usa para purgar la pereza, lujuria, orgullo y amor al mundo. El horno de Dios está en Sión. Isaías 31, 5. Esto no es para consumir, sino para refinar. ¿Y qué si tenemos más aflicción, si por esto tenemos menos pecado? Tercero, heladas fuertes alimentan el maíz. Así, aflicciones fuertes alimentan la gracia. La gracia en los santos es a menudo como fuego escondido en las brasas. Aflicción es el fuelle para soplarlo en una llama. El Señor hace de la casa de servidumbre un amigo para la gracia. Entonces la fe y paciencia hacen su parte. La oscuridad de la noche no puede impedir el brillo de una estrella. Así, cuanto más el diamante es cortado, más brilla. Y cuanto más Dios nos aflige, más nuestras gracias echan un brillo centellante. Cuarto, para preparación, para adecuar y preparar a los santos para la gloria. 2 Corintios 4:17. Las piedras que son cortadas para una construcción son primero talladas y arregladas. Los piadosos son llamados piedras vivas. 1 Pedro 2:5. Dios primero las talla y pule por aflicción, para que se ajusten a la construcción celestial. La casa de servidumbre nos prepara para la casa no hecha con manos. 2 Corintios 5:1. Los vasos de misericordia son sazonados con aflicción, y luego el vino de gloria es derramado. ¿Cómo difieren las aflicciones de los piadosos de las aflicciones del malvado? Primero, no son sino castigos, pero los malvados son juicios. La anterior viene de un padre, la otra de un juez. Segundo, las aflicciones de los piadosos son frutos de una alianza de misericordia. 2 Samuel 7:17. Las aflicciones de los malvados son efectos de la ira de Dios. Con mucho enojo, dolor y miseria. Eclesiastes 5:17. Las aflicciones en los malvados son la garantía y señal del infierno. Son el maniatar de un malhechor, que presagia su ejecución. Tercero, las aflicciones en los piadosos los hacen mejores, pero las aflicciones en los malvados los hacen peores. Los piadosos oran más. Salmos 130:1. Los malvados blasfeman más, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios. Apocalipsis 16:9. Las aflicciones en los malvados los hacen más impenitentes. Cada plaga sobre Egipto aumentaba la plaga de dureza en el corazón del faraón. ¿A qué prodigio de maldad algunas personas llegan después de gran enfermedad? La aflicción en el piadoso es como especias dolorosas, que son lo más dulces y fragantes. La aflicción en el malvado es como machacar malas hierbas con un majadero, que las deja más insípidas. Primer uso. Primero,
No hemos de extrañar de ver a Israel en la casa de servidumbre. 1 Pedro 4:12. La santidad de los santos no los excusará de sufrimientos. Cristo era el santo de Dios, aún así estuvo en el horno de hierro. Su esposa es como un lirio en medio de espinos. Cantares 2:2. Aunque sus ovejas tengan la marca de elección en la oreja, aún así pueden tener sus lanas esquiladas. El piadoso tiene algún bien en él, por eso el diablo le aflige, y algún mal en él, por eso Dios le aflige. Mientras haya 2 semillas en el mundo, espera estar bajo la barra negra. El Evangelio nos cuenta de reinar, pero primero de sufrir. 2 Timoteo 2:12. Segundo, aflicción no es siempre señal de la ira de Dios. Israel, la niña de los ojos de Dios, un tesoro peculiar para él por encima de todos los pueblos, estaba en casa de servidumbre. Éxodo 19:5. Somos propensos a juzgar y censurar a los que están en un estado de aflicción. Cuando los bárbaros vieron a la víbora en la mano de Pablo, ellos dijeron: ciertamente este hombre es homicida. Hechos 28:4. Así, cuando vemos a la víbora de aflicción sujetada en el piadoso, somos propensos a censurarlos y a decir: estos son mayores pecadores que los demás, y Dios los odia. Pero esta censura precipitada es por falta de sabiduría. ¿No estaba Israel en casa de servidumbre? ¿No estaba Jeremías en la mazmorra y Pablo una noche y día en naufragio? El que Dios aflija está tan lejos de demostrar odio que el no afligir. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. Oseas 4:14. Dios castiga más cuando no castiga. Su mano es más pesada cuando parece ser más leve. El juez no quemará en la mano a quien tiene la intención de ejecutar. Tercero, si el propio Israel de Dios puede estar en casa de servidumbre, entonces las aflicciones en sí mismas no demuestran a un hombre miserable. De hecho, un pecado no arrepentido hace a un hombre miserable, pero la cruz no. Si Dios tiene un plan en afligir a sus hijos para hacerlos felices, ellos no son miserables, pero el que Dios los aflija es para hacerlos felices. Por eso no son miserables. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Job 5:17. El mundo tiene por felices a quienes pueden alejarse de aflicción, pero la Escritura llama felices a quienes son afligidos. ¿Cómo son felices? Porque son más santos. Hebreos 12:10. Porque están más en el favor de Dios. Proverbios 3:12. El orfebre ama a su oro cuando está en el horno, porque ellos tienen más de la dulce presencia de Dios. Salmo 91:15. No pueden ser infelices quienes tienen la poderosa presencia de Dios en ayuda, y su presencia de gracia en santificación de sus aflicciones. Porque cuanto más aflicción tienen, mayor grados de gloria tendrán. Cuanto más bajo hayan estado en el horno de hierro, más alto se sentarán en el trono de gloria. Las aflicciones hacen a un cristiano feliz. No pueden llamarlo miserable. Cuarto, ve la providencia misericordiosa de Dios hacia sus hijos. Aunque puedan estar en casa de servidumbre y molestados por aflicción, aún no serán dañados por aflicción. ¿Qué daño hace el ventilador al maíz? Solo separa la paja de él. O la lanza al cuerpo, solo deja salir el hinchazón. La casa de servidumbre hace lo que a veces las ordenanzas no hacen: humilla y reforma. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Job 36:9-10. Oh, qué providencia misericordiosa es esa. Aunque Dios magulle a su pueblo, aún mientras los está magullando, está haciéndoles bien. Es como si alguien lanzase una bolsa de dinero a otro, que lo magulla un poco, pero a pesar de todo lo enriquece. Aflicción enriquece al alma y rinde los frutos dulces de justicia. Hebreos 12:11. 5. Si Israel está en casa de servidumbre, si el Señor trata así a sus propios hijos, entonces cuán severamente será con los que odia. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?
Lucas 23:31. Si los que oran y se lamentan por el pecado son severamente tratados, ¿qué será de los que maldicen y violan el sábado y son impuros? Si Israel está en horno de hierro, el malvado yacerá en el horno ardiente del infierno. Serían las noticias más tristes para los hombres malvados oír que el pueblo de Dios es afligido. Que piensen sobre lo terrible que será el caso de los pecadores, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 Pedro 4:17. Si Dios trilla su trigo, Él quemará la paja. Si el piadoso sufre castigo, el malvado sufrirá condenación. Si Él mezcla la copa de su pueblo con ajenjo, Él mezclará la copa del malvado con fuego y azufre. Segundo uso. Si Israel está en casa de servidumbre, primero, no abrigues ideas muy duras de aflicción. Los cristianos son propensos a mirar a la cruz y al horno de hierro como cosas espantosas, y hacen lo que pueden para evitarlo. Mejor dicho, a veces, para evitar aflicción, se meten en pecado. Pero no pienses demasiado de la aflicción. No la mires como por una lupa de temor. La casa de servidumbre no es el infierno. Considera que las aflicciones vienen de un Dios sabio, que prescribe todo lo que nos sucede. Las persecuciones son como boticarios. Nos dan el medicamento que Dios, el médico, prescribe. La aflicción tiene su lado claro, como también su lado oscuro. Dios puede endulzar nuestras aflicciones y azucarar nuestro ajenjo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. 2 Corintios 1:5. Argerius dató sus cartas desde el jardín agradable de la prisión leonina. Dios a veces reaviva a sus hijos en problemas de tal manera que preferirían soportar sus aflicciones a querer sus comodidades. ¿Por qué entonces los cristianos abrigarían tales ideas duras de aflicciones? No mires a su cara sombría, sino al mensaje que trae, que es para enriquecernos con gracia y consuelo. Segundo, si Israel está a veces en casa de servidumbre, en un estado de aflicción, piensa de antemano sobre la aflicción. No digas como Job, en mi nido moriré, Job 29:18. En casa de mirra, piensa sobre la casa de servidumbre. Tú ahora que eres Noemí, puedes ser Mara, Ruth 1:20. Qué rápido puede transformarse el panorama y la hipérbole de alegría acabar en catástrofe. Todas las cosas externas son dadas al cambio. Las prevenciones de aflicción nos hará sobrios y moderados en el uso de deleite legítimo. Curaría nuestro exceso. Cristo en una fiesta menciona su sepultura, un buen antídoto contra un exceso. La previsión de aflicción nos prepararía para ella, nos quitaría del mundo, nos pondrá a buscar nuestras pruebas. Deberíamos ver qué aceite tenemos en nuestras lámparas, qué gracia podemos encontrar para que seamos capaces de prevalecer en el día malo. Un soldado imprudente es quien tiene su espada abierta cuando solo va a luchar. Quien prevé sufrimientos tendrá el escudo de la fe y la espada del Espíritu preparada, para que no sea sorprendido. Tercero, si aflicciones vienen, vamos a trabajar para comportarnos sabiamente como cristianos, para que podamos adornar nuestros sufrimientos. Es decir, debemos aguantar con paciencia. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santiago 5:10. Satanás trabaja para coger ventaja de nosotros en aflicción, al hacernos o desfallecer o murmurar. Él sopla los carbones de pasión y descontentamiento, y luego se calienta el fuego. La paciencia adorna los sufrimientos. Un cristiano debería decir como Jesucristo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una señal de que la aflicción es santificada cuando el corazón es llevado a una sumisión dulce. Dios después removerá la aflicción. Él nos sacará del horno de hierro. Podemos considerar estas palabras: que te saqué de la casa de servidumbre, o primero literalmente o segundo espiritualmente y místicamente. En la letra, te saqué de la casa de servidumbre, es decir, te liberé de la miseria y servidumbre que sostuviste en Egipto, donde estuviste en el horno de hierro. Espiritualmente y místicamente,
por lo que te saqué de casa de servidumbre, es un tipo de nuestra liberación por Cristo del pecado e infierno. Primero, literalmente, te saqué de casa de servidumbre, de gran miseria y esclavitud en el horno de hierro. La cosa que noto aquí es que, aunque Dios meta a su pueblo a veces en problemas, aún Él los sacará de nuevo. Israel estaba en casa de servidumbre, pero al fin fue sacado. Nos empeñaremos en mostrar, primero, que Dios libra de problemas. Segundo, de qué manera. Tercero, en qué tiempos. Cuarto, por qué nos libra. Quinto, cómo las liberaciones de problemas del piadoso y del malvado difieren. Dios libera a sus hijos de problemas. En ti esperan nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Salmo 22, 4. Así fui librado de la boca del león. 2 Timoteo 4:17. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, y nos sacaste a abundancia. Salmo 66, 11 y 12. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Dios sacó a Daniel de la cueva de los leones, a Sión de Babilonia. A su debido tiempo Él da una salida de problemas. Salmo 68, 20. El árbol que en invierno parece muerto, revive en la primavera. El sol emerge después de las tormentas. La aflicción puede saltar sobre nosotros como una víbora que hizo sobre Pablo, pero al final será sacudida. Es llamada la copa de aflicción, Isaías 51:17. El malvado bebe un mar de ira, el piadoso bebe solo una copa de aflicción. Y Dios dirá brevemente, que esta copa pase de mí. Dios dará a su pueblo una liberación de la cárcel. ¿De qué manera Dios libra a su pueblo de problemas? Él lo hace como un Dios, en sabiduría. Primero, a veces lo hace de repente, como el ángel fue llevado a volar rápidamente, Daniel 9:21. Así Dios a veces hace que una liberación vuele rápidamente, y en unas vueltas repentinas, la sombra de la muerte en la luz de la mañana. Así como al darnos misericordias más allá de lo que podemos pensar, Efesios 3:20. Así a veces antes de conseguir pensar sobre ellas. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Salmo 126:1. José no podría haber pensado tal alteración repentina, ser el mismo día liberado de la prisión y hecho el gobernador principal del reino. La misericordia a veces no resiste por mucho al nacer, sino que sale de repente. Segundo, Dios a veces libra a su pueblo extrañamente. Así la ballena que se tragó a Jonás fue el medio de llevarlo seguro a tierra. Él a veces libra a su pueblo de la manera misma que ellos piensan que los destruirá. Al sacar a Israel de Egipto, Él agitó el corazón de los egipcios para odiarlos. Salmos 105:25. Y ese fue el medio de la liberación. Él llevó a Pablo a la costa por un viento contrario y por pedazos rotos del barco. Hechos 27:44. ¿Cuándo son las horas y temporadas en que Dios generalmente libra a su pueblo de la servidumbre de aflicción? Primero, cuando ellos están en la mayor extremidad. Aunque Jonás estuviese en el vientre del infierno, Él dice, «Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío». Jonás 2:6. Cuando no hay sino una anchura de cabello entre el piadoso y la muerte, Dios da paso a la liberación. Cuando el barco estaba casi cubierto con las olas, Cristo despertó y reprendió el viento. Cuando Isaac estaba sobre el altar y el cuchillo estaba a punto de ponerse en su garganta, el ángel viene y dice, «No pongas tu mano sobre el niño». Cuando Pedro empezó a hundirse, Cristo lo cogió de la mano. Cuando el bloque de ladrillo fue duplicado, entonces Moisés, el Salvador temporal, viene. Cuando el pueblo de Dios está en el mayor peligro, la estrella de la mañana de liberación aparece. Cuando el paciente está a punto de desmayar, el afecto es dado. Segundo, la segunda temporada es cuando aflicción ha hecho su obra sobre ellos, cuando ha efectuado aquello para lo cual Dios la envió. ¿Cómo? Primero, cuando los ha humillado. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatido dentro de mí. Lamentaciones 3, 19, 20. Entonces el corrosivo de Dios ha comido la carne orgullosa. Segundo, cuando haya amansado la impaciencia. Antes eran orgullosos e impacientes, como hijos obstinados que luchan contra sus padres. Pero cuando sus corazones malditos son amansados, ellos dicen, soportaré la indignación del Señor,
porque he pecado contra él. Miqueas 7:9. Y como Elí es el Señor, que haga lo que bien le parezca, que me cubra con espinos, con tal de que me plante con gracia. 1 Samuel 3:18. Tercero, cuando son participantes de más santidad y son más llenos de mentalidad celestial. Hebreos 12:10. Cuando la helada fuerte de aflicción haya producido las flores de primavera de la gracia, la cruz es santificada, y Dios los sacará de la casa de servidumbre. Tristeza se volverá en alegría, cenizas en guirnaldas. Cuando el metal es refinado, es sacado del horno. Cuando la aflicción nos haya curado, Dios quita el yeso irritante. ¿Por qué Dios saca a su pueblo de la casa de servidumbre? Por este medio Dios da paso a su propia gloria. Su gloria es más amada para Él que cualquier otra cosa comparada. Es una joya de la corona. Al levantar a su pueblo, Él levanta los trofeos de su propia honra. Él glorifica sus propios atributos. Su poder, verdad y bondad triunfan. Primero, su poder. Si Dios a veces no metiese a su pueblo en problemas, ¿cómo podría ser visto su poder al sacarlos? Él sacó a Israel de casa de servidumbre, con milagro tras milagro. Él los salvó con un brazo extendido. ¿Qué tuviste, oh mar, que oíste? Salmo 114:5. Es dicho de la salida de Israel de Egipto que el mar huyó, y las aguas se separaron una de la otra. Aquí el poder de Dios fue expuesto. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habría algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:27. Dios ama ayudar cuando las cosas parecen no tener esperanza. Él crea la liberación. Salmo 124:8. Él sacó a Isaac de un vientre muerto, y el Mesías del vientre de una virgen. Oh, cómo brilla su poder cuando vence a las imposibilidades aparentes, y obra una cura cuando las cosas parecen desesperantes. Segundo, su verdad. Dios ha hecho promesas a su pueblo, cuando ellos están bajo grandes presiones, de librarlos, y su verdad está comprometida con su promesa. Invócame en el día de la angustia, te libraré. Salmo 50:15. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Job 5:19. Cómo las escrituras están entrelazadas con estas promesas, como el firmamento está con las estrellas. O Dios los librará de la muerte, o por la muerte. Él realizará una manera de escapar. 1 Corintios 10:13. Cuando las promesas son verificadas, la verdad de Dios es magnificada. Tercero, su bondad. Dios es lleno de compasión a los que están en miseria. La palabra hebrea, rasham, para misericordia, significa entrañas. Dios tiene conmoción de entrañas. Isaías 63:15. Y esta simpatía mueve a Dios a librar. En su amor y en su clemencia los redimió. Isaías 63:9. Esto da paso para el triunfo de su bondad. Él es de corazón tierno. Él no afligirá más de la cuenta. Él corta en pedazos las barras de hierro, rompe el yugo del opresor. Así todos sus atributos se pasean en triunfo al salvar a su pueblo de problemas. ¿Cómo la liberación del piadoso y del burlado de problemas difiere? Primero, las liberaciones del piadoso son preservaciones, del malvado, reservas. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 Pedro 2:9. Un pecador puede ser librado de enfermedad peligrosa y de la prisión, pero todo esto no es sino una reserva para un mayor mal. Segundo, Dios libra al malvado, o más bien los deja en ira. Liberaciones para el malvado no son dadas como señales de su amor, sino como síntomas de desagrado, como codornices que fueron dadas a Israel en ira. Pero liberaciones del piadoso son en amor, y me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. 2 Samuel 22:20. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 38:17. O como en hebreo, me amaste desde el hoyo de corrupción. Un hombre malo puede decir, Señor, me has librado del hoyo de corrupción. Pero un piadoso puede decir, Señor, me has amado del hoyo de corrupción. Es una cosa que el poder de Dios nos libre, y otra cosa que su amor nos libre. Oh, dijo Ezequías, en amor libraste a mi alma del hoyo de corrupción.
¿Cómo puede saberse que una liberación viene en amor? Primero, cuando hace que nuestro corazón hierva en amor a Dios. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Salmos 116:1. Es una cosa amar nuestras misericordias, y otra cosa amar al Señor. Liberación es en amor cuando ésta causa amor. Segundo, liberación es en amor cuando tenemos corazones para aprovecharlos hacia la gloria de Dios. El malvado, en vez de aprovechar la liberación para la gloria de Dios, aumentan sus corrupciones. Ellos empeoran, como el metal cuando es sacado del fuego, se endurece más. Pero nuestra liberación es en amor cuando la aprovechamos para la gloria de Dios. Dios nos levanta de una condición baja, y nosotros lo levantamos en nuestras alabanzas, y lo honramos con nuestra sustancia. Proverbios 3:9. Él nos restaura de la enfermedad, y nos dedicamos a su servicio. Misericordia no es como el sol para el fuego, para quitarle el brillo y apagarlo, sino como aceite para la rueda, para hacer que se mueva más rápido. Tercero, liberación viene en amor cuando nos hace más ejemplos en santidad, y nuestras vidas son Biblias andantes. 1000 alabanzas y doxologías no honran a Dios tanto como la mortificación de una codicia. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Abdías 1:17. Cuando estas dos cosas se unen, liberación y santidad, cuando, al haber monumentos de misericordia, somos padrones de piedad, entonces una liberación viene en amor, y podemos decir como Ezequías: en amor a mi alma, la has librado del hoyo de corrupción. Primer uso. Si Dios saca a su pueblo de servidumbre, no nos desanimemos en problemas. No digas, me hundiré bajo esta carga, o como David, un día pereceré a mano de Saúl. Dios puede hacer el escrito bueno, personal y nacionalmente, de sacar a su pueblo de casa de servidumbre. Cuando Él ve un tiempo adecuado, Él extenderá su brazo y los salvará, y Él lo puede hacer con facilidad. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Segunda Crónicas 14:11. Quien puede girar las mareas, puede girar los tiempos. Quien levantó a Lázaro cuando estaba muerto, puede levantarte cuando estás enfermo. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo. Isaías 63:5. No te desanimes, cree en el poder de Dios. Fe pone a Dios a trabajar para liberarnos. Segundo uso. Obra, si estás en problemas, para estar apto para la liberación. Muchos quieren la liberación, pero no están aptos para ella. ¿Cuándo estamos aptos para la liberación? Cuando, por nuestras aflicciones, somos conformados a Cristo, cuando hemos aprendido la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hebreos 5:8, es decir, aprendió la dulce sumisión a la voluntad de su Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Cuando hemos aprendido así la obediencia por nuestros sufrimientos, estaremos dispuestos a hacer lo que Dios quiera que hagamos y ser lo que Dios quiera que seamos. Somos conformados a Cristo y estamos aptos para la liberación. Tercer uso. Si Dios te ha sacado en algún momento de casa de servidumbre, de problemas grandes y eminentes, estate mucho en alabanzas. Liberación solicita alabanza. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Salmo 30 del 11 al 12. Mi gloria, es decir, mi lengua, que es el instrumento de glorificarte. Los santos son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. ¿Dónde las alabanzas a Dios deberían sonar sino en su templo? Las fuentes más profundas producen las aguas más dulces, y corazones profundamente sensibles de las liberaciones de Dios producen las mayores alabanzas. Moisés dice al faraón cuando estaba saliendo de Egipto: saldremos con nuestros rebaños y manadas. Éxodo 10:9. ¿Por qué? Porque puede tener sacrificios de acción de gracias preparados para ofrecer a Dios por la liberación. Tener un corazón agradecido por la liberación es una bendición mayor que la liberación en sí. Uno de los leprosos, cuando vio que fue curado, se volvió y en voz alta glorificaba a Dios. Lucas 17:15. El corazón agradecido del leproso fue una bendición mayor que ser curado de su lepra.
¿Han sido algunos de ustedes sacados de casa de servidumbre, de prisión, de enfermedad o de algún peligro amenazador de muerte? No te olvides de ser agradecido. Observa cada énfasis y circunstancia en tu liberación, tal como la de ser sacado de problemas cuando estabas al borde de la muerte, cuando no había sino una anchura de cabello entre ti y la muerte. O ser sacado de aflicción, sin pecado. No compraste tu liberación por las trampas de tu conciencia, o ser sacado de problemas por las alas de la oración, o que los que fueron el motivo de meterte en problemas fuesen los instrumentos de sacarte. Estas circunstancias, siendo bien pesadas, realzan una liberación y deberían realzar nuestro agradecimiento. El cortar de una piedra puede ser de mayor valor que la piedra misma, y las circunstancias de una liberación pueden ser mayores que la liberación en sí. Pero ¿cómo alabaremos a Dios de una manera correcta por la liberación? Primero, sean personas santas. En el sacrificio de agradecimiento, quien comiese de él, con su impureza sobre él, era para ser eliminado, el Levítico 7:20, para tipificar lo desagradable que sus alabanzas y ofertas de gratitud son para quien vive en pecado. Segundo, alaben a Dios con corazones humildes, reconoce lo indigno que eras de liberación. Las misericordias de Dios no son deudas, sino legados, y que las tengas por legado debería hacerte humilde. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se prostraron sobre sus tronos, una expresión de humildad, y adoraron a Dios. Apocalipsis 11:16. Tercero, alaben a Dios por las liberaciones cordialmente. Alabaré a Jehová con todo el corazón. Salmo 111:1. En la religión no hay música, sino concierto, cuando el corazón y la lengua se juntan. Cuarto, alaben a Dios por las liberaciones constantemente. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmos 146:2. Algunos serán agradecidos mientras la memoria de una liberación esté fresca, y después lo dejarán. Los cartaginenses acostumbraban primero a enviar la 10ª parte de sus ingresos anuales a Hércules, pero por grados aumentaban en cansancio, y dejaron de enviar. Pero nosotros debemos ser constantes en nuestro sacrificio eucarístico, u oferta de gratitud. El movimiento de nuestra alabanza debe ser como el movimiento de nuestro pulso, que late mientras la vida dura. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmos 146:2. Segundo, estas palabras deben ser entendidas místicamente y espiritualmente. Con la liberación de Israel de casa de servidumbre es tipificado la liberación espiritual del pecado, Satanás y el infierno. Primero, del pecado. La casa de servidumbre era un tipo de la liberación de Israel del pecado. El pecado es la verdadera servidumbre, esclaviza el alma. De todas las condiciones, servidumbre es la peor. Cícero. Fui retenido antes de la conversión, dice Agustín, no con cadena de hierro, sino con la obstinación de mi propia voluntad. El pecado es el esclavizador, es llamado de ley, porque tiene un poder cautivador sobre un hombre. Romanos 7:23. Es dicho que reina, porque ejerce un poder tiránico. Romanos 6:12. Y es dicho que los hombres son los siervos del pecado, porque están tan esclavizados a él. Romanos 6:17. Así el pecado es la casa de servidumbre. Israel no estaba tan esclavizado en el horno de hierro como el pecador está por el pecado. Son peores esclavos y vasallos quienes están bajo el poder del pecado, que los que están bajo el poder de tiranos terrenales. Otros esclavos tienen a tiranos gobernando sobre sus cuerpos solamente, pero el pecado tiene a su alma tiranizada. Esa cosa principesca, el alma, que sacude el cetro de la razón y era una vez coronada con conocimiento perfecto y santidad, ahora va a pie, está esclavizada y hecha una sirvienta a cada codicia baja. Otros esclavos se les muestra alguna pena, tiranos les dan carne y los dejan tener horas para sus descansos, pero el pecado es un tirano despiadado, no dejará a los hombres descansar. Judas no tuvo descanso hasta que traicionó a Cristo, y después de eso tuvo menos descanso que antes. Cómo un hombre se desgasta en el servicio del pecado, desperdicia su cuerpo, interrumpe su descanso, distrae su mente. Un hombre perverso está todos los días haciendo trabajos pesados de pecado. Otros esclavos tienen obra servil, pero es lícito. Es lícito trabajar en la galería y jalar un remo, pero todas las leyes y órdenes del pecado son ilícitas. No podemos obedecer la ley del pecado, sino violando la ley de Dios. Otros esclavos son forzados contra sus voluntades, y
Israel gimió bajo esclavitud. Éxodo 2:23. Pero los pecadores están contentos en estar bajo el comando del pecado. Están dispuestos a ser esclavos, aman sus cadenas, no tomarán sus libertades. Ellos se glorían en sus vergüenzas. Filipenses 3:19. Ellos visten sus pecados, no como sus grilletes, sino como sus ornamentos. Ellos se regocijan en iniquidad. Jeremías 11:15. Otros esclavos son llevados a la corrección, pero los esclavos del pecado están sin arrepentimiento y son llevados a la condenación. Otros esclavos yacen en el horno de hierro. Esclavos del pecado yacen en el horno ardiente. ¿Qué libertad de la voluntad tiene un pecador para su propia confusión, cuando no puede hacer nada sino lo que el pecado quiera? Él está esclavizado. Así, los pecadores están en casa de servidumbre, pero Dios toma a su elegido de la casa de servidumbre, rechaza las cadenas y grilletes del pecado, los rescata de sus esclavitudes, los hace libres, al llevarlos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. La ley del amor ahora gobierna, no la ley del pecado. Aunque la vida del pecado sea prolongada, aún no el dominio. Como estas bestias en Daniel tuvieron sus vidas prolongadas por un tiempo, pero sus dominios les fue quitado. Daniel 7:12. Los santos son hechos reyes espirituales, para gobernar y conquistar sus corrupciones, para atar estos reyes en cadenas. Es un asunto de la mayor alabanza y agradecimiento, ser sacado de casa de servidumbre, ser libre de ejércitos de esclavitud, y ser hechos reyes para reinar en gloria para siempre. Segundo, sacar a Israel de casa de servidumbre era un tipo de liberación de Satanás. Los hombres naturalmente están en casa de servidumbre, están esclavizados a Satanás. Satanás es llamado príncipe de este mundo, Juan 14:30, y el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, porque tiene poder para ordenar y esclavizarlos. Aunque un día será un prisionero encerrado en cadenas, aún ahora insulta y tiraniza las almas de los hombres. Los pecadores están bajo su gobierno. Él ejerce sobre ellos una jurisdicción tal como la del César sobre el Senado. Él llena la cabeza de los hombres con error y sus corazones con malicia. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Hechos 5:3. El corazón de un pecador es la mansión del diablo. Yo volveré a mi casa, Mateo 12:44. Y cierto que esa ha de ser una casa de servidumbre, que es la mansión del diablo. Satanás es un tirano completo. Él gobierna las mentes de los hombres, los ciega con ignorancia. El Dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos, 2 Corintios 4:4. Él gobierna sus memorias. Ellos se acuerdan de lo que es malo y se olvidan de lo que es bueno. Sus memorias son como un filtro que deja ir todo el licor puro y retiene solo los residuos. Él gobierna sus voluntades. Aunque no pueda forzar a la voluntad, Él la atrae. Las codicias de vuestro Padre queréis hacer. Juan 8:44. Él tiene sus corazones y a Él obedecerán. Sus fuertes tentaciones atraen a los hombres al mal, más que todas las promesas de Dios, atraerlos al bien. Este es el estado de todo hombre por naturaleza. Está en casa de servidumbre. El diablo lo tiene en su poder. Un pecador muele en el molino del diablo. Está al comando de Satanás, como el asno está al comando del conductor. No es de extrañar ver a los hombres oprimir y perseguir. Como esclavos deben hacer lo que el Dios de este mundo quiera. ¿Qué podrían aquellos cerdos hacer sino correr cuando el diablo entró en ellos? Mateo 8:32. Cuando el diablo tentó a Ananías a decir una mentira, no podía sino hablar lo que Satanás había puesto en su corazón. Hechos 5:3. Cuando el diablo entró en Judas y le ordenó a traicionar a Cristo, él lo haría, aunque se ahorcase. Es un caso triste y lúgubre estar en casa de servidumbre, bajo el poder y tiranía de Satanás. ¿Cuándo David maldeciría a los enemigos de Dios? Como oró contra ellos, que Satanás estuviese a la diestra de ellos. Salmos 109:6. Él sabía que él podía entonces guiarlos a cualquier engaño. Si el pecador tiene a Satanás a su diestra, que tenga cuidado de no tener a Dios a su izquierda. No es un caso para lamentarse ver a los hombres tomados cautivos por Satanás a su voluntad. 2 Timoteo 2:26. Él guía pecadores como esclavos ante él en triunfo. Él los posee por completo.
Si la gente viese a sus animales hechizados y poseídos del diablo, ellos se quedarían muy preocupados, y sin embargo, aunque sus almas son poseídas por Satanás, no son sensibles de ello. ¿Qué puede ser peor para los hombres que estar en casa de servidumbre y tener al diablo apresurándolos en sus codicias a la perdición? Los pecadores son esclavizados voluntariamente a Satanás. Ellos aman su carcelero. Están contentos en sentarse tranquilamente bajo la jurisdicción de Satanás. Eligen esta zarza para gobernar sobre ellos, aunque después de un poco fuego salga de la zarza para devorarlos. Jueces 9:15. Qué misericordia infinita es cuando Dios saca a pobres almas de esta casa de servidumbre, cuando les da una liberación de prisión del príncipe de la oscuridad. Jesucristo redime a los cautivos. Él rescata a los pecadores por precio y los rescata por fuerza, como David que sacó a un cordero de la boca del león. 1 Samuel 17:35. Así Cristo rescata las almas de la boca del león rugiente. Oh, qué misericordia es ser sacado de casa de servidumbre, de ser cautivos del príncipe de la potestad del aire, a ser hechos súbditos del príncipe de paz. Esto es hecho por la predicación de la palabra, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. Tercero, sacar a Israel de casa de servidumbre era un tipo de ser libres del infierno. El infierno es una casa de servidumbre, una casa construida a propósito para pecadores quedarse. Hay tal casa de servidumbre donde el condenado está. Los malos serán trasladados al Seol. Salmos 9:17. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Si alguien preguntase dónde está esta casa de servidumbre, ¿cuál es el lugar del infierno? Deseo que nunca lo sepa por experiencia. No queramos tanto, dice Crisóstomo, para saber dónde está el infierno, como saber cómo escaparlo. Aún, para satisfacer la curiosidad puede ser observado que el infierno es un lugar subterráneo, algún lugar abajo. El infierno abajo, Proverbios 15:24. Hesíodo dice, el infierno está tan debajo de la tierra como el cielo está encima de ella. Los diablos propusieron a Cristo que no los mandase ir al abismo. Lucas 8:31. El infierno está en el abismo. ¿Por qué debe haber esta casa de servidumbre? ¿Por qué el infierno? Porque debe haber un lugar para la ejecución de la justicia divina. Los monarcas terrenales tienen sus prisiones para los malhechores, ¿y no tendrá Dios la suya? Los pecadores son criminales, ellos han ofendido a Dios, y no consistiría con su santidad y justicia que sus leyes sean infringidas y no infligir penas. El pavor del lugar. Si solo pudieses oír los gemidos y chillidos de los condenados por una hora, te confirmaría en la verdad que el infierno es una casa de servidumbre. El infierno es el énfasis de la miseria, junto al castigo de la pérdida, que es la exclusión del alma de la visión glorificada de Dios, lo cual los teólogos creen que es la peor parte del infierno. Habrá el castigo del sentido. Sí, cuando la ira de Dios es encendida sino un poco, es tan terrible como en el caso de Espira, que será el mismo infierno. En el infierno habrá una pluralidad de tormentos, en cadenas, 2 Pedro 2:4. Habrá el gusano, Marcos 9:48. Este es el gusano de conciencia. Habrá el lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Otro fuego no es sino pintado comparado con este. Esta casa de infierno está embrujada con diablos, Mateo 25:41. Anselmo dice, más bien soportaría todos los tormentos que ver al diablo con ojos físicos. Los que van al infierno no solo son forzados a contemplar al diablo, sino que deben estar encerrados con este león en su guarida. Deben mantener compañía con el diablo. Él está lleno de malevolencia contra la humanidad, un dragón rojo que escupirá fuego en las caras de los hombres. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Apocalipsis 4:2. El tiempo no puede terminarlo, lágrimas no pueden apagarlo. Marcos 9:44. Los malvados son salamandras, que viven siempre en el fuego del infierno y no son consumidas. Después de que se hayan tendido millones de años en el infierno, sus castigos están tan lejos de acabar como era al principio. Si toda la tierra y mar fuese arena,
cada 1000 años un pájaro viniese y se llevase un grano, sería mucho tiempo antes de que ese montón fuese removido. Aún si después de todo ese tiempo el condenado podría salir del infierno, habría alguna esperanza. Pero esta palabra siempre rompe el corazón. ¿Cómo parece corresponder con la justicia de Dios castigar un pecado cometido en un momento con el tormento eterno? Porque hay una eternidad de pecado en la naturaleza del hombre. Porque el pecado es un crimen cometido contra una majestad infinita. Y por eso el pecado en sí es infinito, y proporcionalmente el pecado debe ser infinito. Porque una criatura finita no consigue soportar una ira infinita. Debe estar eternamente satisfaciendo lo que nunca puede satisfacer. Si el infierno es tal casa de servidumbre, ¿qué motivo infinito tenemos de bendecir a Dios que nos libró de él? Jesús nos libró de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. Jesucristo sufrió los tormentos del infierno en su alma, para que los creyentes no los sufriesen. Si somos agradecidos cuando somos rescatados de la prisión o librados del fuego, ¿cómo bendeciremos a Dios por ser preservados de la ira venidera? Puede causar más gratitud en nosotros, viendo que la mayor parte va para la casa de servidumbre, al mismo infierno. Estar entre el número de los pocos que son liberados de él es motivo de gratitud infinita. La mayoría, va a esa casa de servidumbre cuando mueran. La mayoría va al infierno. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Lucas 7:13. La mayor parte del mundo yace en maldad. 1 Juan 5:19. Divide el mundo, dice Brerewood, en 31 partes, y 19 partes están poseídas de judíos y turcos, y 7 partes de paganos, de modo que no hay sino 5 partes de cristianos, y entre estos cristianos muchísimos son papistas seducidos por un lado, y muchísimos protestantes formales por otro. Con eso podemos concluir que la mayor parte del mundo va al infierno. La Escritura compara el malvado con cardos. Isaías 10:17. No hay sino unos pocos lirios en tus campos, pero en cada seto espinos y cardos. Los compara con el lodo en las calles. Isaías 10:6. Pocas joyas o piedras preciosas están en la calle, pero no puedes dar un paso sin encontrarte con lodo. Los malvados son tan comunes como la suciedad en la calle. Mira a la gente en general. ¿Cuántos borrachos hay por uno que está sobrio? ¿Cuántos adúlteros hay por uno que es casto? ¿Cuántos hipócritas por uno que es sincero? El diablo tiene la cosecha, y Dios unas pocas espigas solamente. Entonces, los que son liberados de la casa de servidumbre, del infierno, tienen motivo infinito para admirar y bendecir a Dios. Cómo los vasos de misericordia desbordan en gratitud, cuando la mayoría de los otros son llevados prisioneros al infierno. Ellos son liberados de la ira venidera. ¿Cómo sabré que soy librado del infierno? Primero, aquellos que Cristo salva del infierno, salva del pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Te ha librado Dios del poder de corrupción, del orgullo, malicia y codicia? Si te ha liberado del infierno del pecado, Él te ha liberado del infierno de tormento. Segundo, si tienes un interés en Cristo y lo estás apreciando mucho, confiando y amándole, eres liberado del infierno y condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si estás en Cristo, Él ha puesto sobre ti la ropa de su justicia, y el fuego del infierno no puede enchamuscarla. Plinio observa que nada apagará tan pronto el fuego como la sal y la sangre. Las lágrimas de sal de arrepentimiento y la sangre de Cristo apagarán el fuego del infierno, de modo que nunca se encenderá sobre ti.